Señor. Siempre es un privilegio cuando nos reunimos, Señor, no importa el lugar. De hecho, lo más importante es que sea en la iglesia, pero bueno, dadas las circunstancias, Señor, estamos aquí para suplicarte que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Señor, a conocerte, a aprender de ti, Señor bendito, a conocernos en la forma adecuada y que podamos comprender también las Escrituras. Te oramos y te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 De la importancia de probar los espíritus, que es de Dios y que no es. Y nos hicimos 5 preguntas la vez anterior. 1, si el espíritu exalta al verdadero Cristo. 2, si ponía lo mundano. 3, si llevaba a la persona a las escrituras. 4, si exaltaba la verdad. Y 5, si producía amor a Dios y a los demás. Y cuando platicamos acerca de la parte mundana, mencionábamos acerca de que pues la persona se demuestra por sus hechos, porque la voluntad de sus corazones se ve manifestada en sus malos comportamientos, incluyendo el pecado sexual, la idolatría, la arrogancia y las obras de la carne. Y en Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que quien practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Entonces, ahí llegamos a la parte de la tendencia que tiene el espíritu, que en lugar de llevarte a que tengas una actitud de santidad, te lleva a que tengas un deseo de hacer las cosas de la carne, hacer las cosas que el mundo hace. También veíamos la parte respecto de si la persona, si el espíritu te lleva a las escrituras. Eso es algo muy importante porque la Biblia tiene que motivarte, el espíritu te va a motivar a que leas la Biblia, a que no te duermas cuando la lees y que te interese, que te goces en ella, que tú lo veas como algo rico, como algo importante, como algo deseable. Y en la escritura te lleva a que leas con gusto y además a que entiendas lo que se está escribiendo. Cuando la doctrina no se basa en la Biblia, como es el caso de un grupo internacional que se llama G12, es algo que se ve mucho en Estados Unidos, incluso en México aquí también, en donde el director César Castellanos pues tiene toda una secuela de enseñanzas y tiene miles de seguidores y en todos Estados Unidos. El problema radica que las personas no profundizan en la escritura y lo que sí profundizan es en la lectura de sus libros, los libros que él mismo promueve, como es el caso del G12. Y reciben apenas a Cristo y en pocos días ya están ellos buscando tener sus 12 discípulos para seguir enseñando. Y ellos son los que dirigen, siendo obviamente neófitos, son personas que acaban de conocer y están motivados a enseñar. Y eso porque está basado en el libro de César Castellanos. Entonces, ese es un enorme conflicto porque la base de nuestra enseñanza debe ser la Biblia, no los libros adicionales o libros complementarios que no forman parte del alimento esencial de la enseñanza. El cuarto punto es si se acepta la verdad. La verdad, el Espíritu Santo nos va a mostrar siempre que las cosas espirituales se ven con claridad y no crean confusión ni promueven el error. En 1 de Juan 4:26, no, 4:6 dice la Biblia, en 1 de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto consideramos el espíritu de verdad y el espíritu de la verdad. Entonces habla de dos espíritus, uno que es el correcto y otro que no lo es. Y el espíritu de Dios siempre va a ser enseñable. Eso es algo muy importante. Cuando una persona se acerca y tú le platicas algo y escucha con atención, se nota que tiene un espíritu que es de parte de Dios, pero el que inmediatamente es altivo, no es capaz de aprender, sino que demuestra o intenta demostrar que sabe más o que no es así las cosas, nos deja ver que no es un espíritu de Dios, sino que es un espíritu que no está en comunión con el Padre. Al no tener conocimiento de las escrituras, que es algo que aquí señalamos mucho, se carece de discernimiento, lo cual crea corrientes erróneas de acciones sin sentido, muchas de ellas movidas por el éxtasis, como al bailar, el gritar, o cantar, o empujarse, reírse, caer de espaldas, hablar cosas sin sentido, o actuar como borracho. La quinta prueba de esta situación, de ver que si es de Dios o no es de Dios, es el que produzca amor hacia los demás. El fruto principal de todo esto es el amor. Es una manifestación del Espíritu Santo y se expresa
en adoración y alabanza de manera sobria. Eso es muy importante. Se manifiesta en amor, en una actitud de alabanza y de manera sobria. La manera de amar es sin llamar la atención. Es el servir, el dar, el expresarse de manera adecuada. Y eso es algo que tenemos que mostrar respecto de lo que hace el Espíritu Santo. Otra de las cosas que tenemos que considerar, que sería casi punto y aparte, sería la creación de los apóstoles. Otro problema que vemos aquí es si existen o no los apóstoles en la era moderna, porque se supone, o las personas sostienen, que el fruto del Espíritu es la creación de apóstoles. Fíjense bien, después de la muerte de Juan, que fue el último apóstol, hace que sea imposible, casi imposible, cualquier reclamación del rol del apóstol en la iglesia. ¿Existen los apóstoles o no existen los apóstoles? ¿A qué llamamos el apóstol? ¿O qué es el apóstol? Para ser apóstol, bueno, quiero mencionar que después de la muerte de Juan el Amado, después de que se cerró el Apocalipsis, la iglesia pues, empezó a caminar ya sin los apóstoles, pero ninguno de los seguidores de Juan o de los otros apóstoles, ninguno de ellos se autonombró apóstol. Ninguno de ellos dijo ser apóstol, ni siquiera se llamaban o que eran, fueron enseñados por algunos de los apóstoles, y ese nombre lo tuvieron como una referencia muy alta, la cual no tomaron en ella, no hicieron uso de ella. ¿Por qué razón? Porque para ser un apóstol se tiene que por lo menos tener los siguientes 3 puntos. ¿Quién puede ser apóstol y quién no es apóstol? Punto número 1. El apóstol tiene que ser un testigo físico de Cristo resucitado. El apóstol tiene que ser un testigo de Cristo físico resucitado. En Hechos 1:22, espérenme, no, pues espérenme, no se vayan. Desde el 21. En Hechos 1:21 dice, y es necesario pues que esos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y sería entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, sea hecho testigo con nosotros de su resurrección, y yéndole a a José llamado Barsabás, que tenemos sobre el nombre de Justo, y Matatías, y oraron, dijeron, tu Señor, escoge entre los dos quién habrá de ser este testigo. Entonces, para ser apóstol, se requiere como primer punto, es que fuesen testigos fieles o físicos de un Cristo resucitado. En Hechos 10, del 39 al 41, dice la Biblia, Hechos 10, 39 al 41 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole de un madero. Ahí se levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él, después que resucitó de los muertos. Entonces, un requisito para que alguien pueda ser un apóstol o que se nombre apóstol es que fue un testigo físico de Jesucristo resucitado, cuando resucitó. Entonces, si nos damos cuenta que con esto, pues, ¿quién puede ser apóstol? Pues nadie, solamente los 12 que Jesucristo mencionó, porque ninguno ni aún después de que estuvieron o que fueron enviados, fueron llamados apóstoles. Aún los que Dios envió para que compartieran de Dios, llevaran el evangelio y enseñaran cosas, no, ellos tampoco fueron llamados apóstoles. Fueron discípulos, pero no apóstoles. Entonces, ¿quién es un apóstol? Alguien que vio físicamente a Jesucristo y lo vio también resucitado. Dice la Biblia que dice aquí en Hechos, dice, versículo 40, este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Y entonces es un requisito indispensable que alguien que hubiese resucitado o que vio a Jesucristo resucitado pueda ser apóstol, nada más. En 1 Corintios 9:1, o sea, hay muchas citas, pero solamente las estoy tratando de obviar o brincármelas para atacarme las más importantes. Pero en 1 Corintios 9:1 dice, no soy apóstol, dice Pablo, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si tú alguna, el último de los apóstoles
fue Pablo. Pablo no fue nombrado dentro de los 12 iniciales, pero sí vio a Jesucristo resucitado. Él dice que se le presentó cuando iba a Damasco y tuvo una relación personal con él, ya resucitado. Y entonces aquí vemos que él se autonombra apóstol y Dios lo respaldó. O sea, la verdad es que Jesucristo lo respaldó. Y dice la Biblia también en 1 Corintios 15, del 7 al 9, ¿qué dice? Que no pueden entrar. ¿Quién? Francisco. ¿Quién no puede entrar? Francisco. ¿Y por qué no puede entrar? Pues que entre. Si quiere entrar, que entre. Ok, 1 Corintios 15, del 7 al 9 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me pareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Está hablando Pablo a la iglesia de Corintios en Grecia, y él dice que él es apóstol porque él vio a Jesucristo resucitado. Ese es uno de los requisitos, de los 3 requisitos para que alguien sea considerado apóstol. El segundo requisito es que el apóstol tiene que ser nombrado personalmente por Jesús. El apóstol tiene que ser nombrado personalmente por Jesús. En Marcos 3, el 13-14 dice la Biblia, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Quién escogió a los apóstoles? Fue Jesucristo. Él decidió a quiénes estaba escogiendo. Entonces, para ser apóstol tiene que ser nombrado personalmente por Jesús. Entonces, repito, después subió al monte, llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. En Lucas 6:13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Miren qué bonito. Y Perdón, ¿cuál fue la primera cita? Disculpa. La primera cita era Marcos 3, del 13 al 14. 13 al 14. 13 y 14. Gracias. Y la segunda es Lucas 6:13. Gracias. Y dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y él es el que los llamó precisamente de esa manera. Acá está. Entonces, tenemos dos argumentos importantes. Uno, que hubieran visto a Jesús resucitado. Segundo, que él mismo los mencionó o que los nombró. Y el tercero, que el apóstol tenía que ser capaz de mostrar ser enviado por Dios a través de señales milagrosas. A los que él nombró, tenía que mostrar su autenticidad, designado por Cristo con señales milagrosas. Mateo 10, del 1 al 4 dice lo siguiente. Mateo 10, del 1 al 4 dice lo siguiente. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombró, los nombres de los 12 apóstoles fueron estos: Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por su nombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Lo dice la Biblia que él mismo que los envió, dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y nos dimos cuenta que ellos hicieron señales y prodigios. Los 12 apóstoles, incluyendo a Judas Iscariote, hizo señales. Ellos hicieron señales, hicieron milagros, hicieron cosas. ¿Por qué? Porque estaban autorizados por el Señor para que esto fuera así. Era importante que se mostraran como enviados de parte del Señor para poder hacer que la gente entendiera que lo que estaban viendo venía de parte del cielo. No solamente eran palabras, sino que tiene que estar respaldado con hechos, y con hechos portentosos, como milagros, como sanidades, como liberaciones, y como enseñaba la palabra también. En Hechos capítulo 1, del 1 al Hechos 1, del 5 al 8, Hechos 1, del 5 al 8, dice la Biblia, porque Juan ciertamente bautizó con agua, vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo más dentro de muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sesiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Dice que el Dios se los capacitó y les dio poder
autoridad para que hubiesen hecho señales en su tiempo. Entonces, para que alguien sea considerado en estos tiempos como apóstol, tiene que pasar por 3 elementos. 1, que hubieran visto a Jesucristo resucitado. 2, que el Señor los hubiera nombrado de forma personal. Y tercera, que fueran demostrados que fueron enviados por Dios porque había señales que lo comprobaban. Si nos damos cuenta con esto, que no hay persona alguna que sea considerado actualmente como apóstol. Entonces vemos ahora con mucha tristeza que muchísimas personas se autonombran apóstol. No entiendo cómo es que alguien lo puede nombrar a otro apóstol o cómo se autonombran apóstol, y vemos que hay una barbaridad de personas que dicen, son predicadores, son pastores, pero se autonombran o dicen que son apóstoles, cuando esto en los términos que acabamos de ver ahorita es prácticamente imposible. Pablo fue el último de los apóstoles, pero sí cumplió con los 3 requisitos. Si alguno se autonombra apóstol, pues se lo puede decir, pero finalmente faltan las señales que declaran como que sea auténtico, lo cual tampoco es cierto. Entonces, un apóstol pues tiene que tener estos requisitos para que sea considerado como tal. Y es que ser apóstol es una señal o significaba ser representante de Dios o Dios mismo en persona. Así es como se tiene que ser. Así que a un hombre a quien se le había delegado ser apóstol era el que tiene la autoridad de Jesucristo, la misma autoridad que hizo Jesucristo. Dice que los apóstoles fueron conocidos como personas reveladoras de cosas enseñadas por Dios y poseían un nivel sin igual de autoridad en la historia de la iglesia. Los apóstoles fueron considerados como algo sumamente importante y relevante, como fue la base de la creación de la iglesia. Por donde ellos fueron, en todas partes donde ellos estuvieron, hasta que finalmente murieron, hubo señales y prodigios que ninguna otra persona había logrado hacer, sino solamente a Jesucristo. Entonces, para ser considerado apóstol, tiene que haber sido un representante de Jesucristo en la tierra. Ahora vemos que lamentablemente en el Nuevo Testamento también aparecen, en el Nuevo Testamento aparecen nombrados otros apóstoles, pero estos apóstoles es un sentido de función, pero no de delegación. Es decir, cuando aparecen otros nombres como apóstol en el Nuevo Testamento, habla de una función como lo que hacían los apóstoles, pero no de designación como Jesucristo le llamó a sus apóstoles, que llamó a Simón, a Pedro, a Andrés, a sus hermanos, a Zebedeo, a Juan. Estos son apóstoles únicos nada más. Los otros apóstoles hacen una función, pero no son como tales apóstoles. Después de los apóstoles, después que los apóstoles fueron dirigidos, no, perdón, quiero explicar esto. Las iglesias fueron dirigidas no por apóstoles, sino por pastores, ancianos y diáconos. Es decir, las iglesias después de que se murió Juan el Amado, a los 100 años después de escribir el Apocalipsis, las iglesias que se empezaron a ver en todas partes del mundo fueron dirigidas por pastores, ancianos y diáconos, no por apóstoles. Este término apostólico aparece en el año 1900, en nuestra era, y se fue designación de alguien del movimiento pentecostal. Y ahora vemos que en todas partes este nombre aparece el apóstol tal, el apóstol tal, el apóstol tal, pero que lamentablemente no está de acuerdo con la base de la enseñanza bíblica de lo que es un apóstol. En Tito 1, de 4 a 5 dice la Biblia: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuese reprensible de una mujer, que tenga hijos, creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, con esta parte, nos damos cuenta la importancia de hablar de alguien que se dice ser apóstol. Yo le preguntaría a Mario, entonces, ¿quién puede ser apóstol, Mario? Actualmente yo creo que no, pastor, porque no cumplen los requisitos. ¿Tú qué piensas, Danielita? Pues lo mismo, como que nos acaba de decir, no está aquí en la tierra para que podamos cumplir, no está Cristo aquí en la tierra para que podamos cumplir los requisitos que nos acaban de decir. Vero, ¿tú qué piensas? Pues pues que no, o sea, sí entiendo la diferencia, ¿no? Porque apóstoles solamente los que vieron, está claro en la Biblia, nos lo acabas de enseñar, los que vieron al Señor Jesús y luego lo vieron resucitado.
y los que ahora fungirían aparentemente como apóstoles, pues hacen alguna función especial, pero no son apóstoles. El problema es el siguiente. Los apóstoles que están en la Biblia, ninguno se autonombró apóstol. Dios, Jesús, los nombró. Dice que a estos a lo que llamó, los llamó apóstoles y toda la gente los reconoció como tal. Lamentablemente, de 1900 para acá, la gente se autonombra apóstol. Y ese es el conflicto, que si alguien se autonombra apóstol, la enseñanza que dé ya no está conforme a la Escritura, porque está falseando una identidad que no le corresponde. Y entonces echamos abajo a una barbaridad de personas que aparecen en el radio, en la televisión, en internet, en libros, que se dicen ser apóstoles, y entonces echa abajo que estas personas, por muy bonita que sea la enseñanza, por muy interesante que sea la enseñanza, está siendo manipulada porque no es real lo que están siendo. Ellos no son eso. O sea, no son apóstoles. Pueden ser predicadores, sí, pueden ser pastores, también pueden ser ancianos, pueden ser diáconos, pero cuando alguien se autonombra apóstol, entonces finalmente ya toda la enseñanza que él diga ya no tiene respaldo de parte de Dios. Conozco una persona que ustedes les conocen porque estuvo en la congregación, no era una persona de la más fiel, tampoco era una persona que era muy conocedora de la palabra, pero se fue de la congregación y a donde fue, lo nombraron apóstol. Pero decimos, pero ¿cómo puede ser que le nombraron apóstol? Pero ¿de dónde se puede ser que ya sea apóstol si el hombre no, ni siquiera conoce la Escritura? No conoce la Escritura, o sea, no ha leído ni una sola vez la Biblia. ¿Cómo puede decir cómo puede autonombrarse apóstol y que la gente lo reconozca como tal? Y ahora lo dice como el apóstol, pues con su nombre. Esto es falso. Entonces, ahora, nosotros lo conocemos, ustedes también conocen, y cuando lo escuchan compartir, se dan cuenta que lo que dice carece de sustento. O sea, lo que están diciendo es fantasioso, es fuera de lugar, fuera de cualquier base. ¿Por qué razón? Porque fue autonombrado o alguien lo nombró, pero no tiene sustento, porque nadie puede nombrar a otro apóstol si él no es apóstol. Un apóstol puede nombrar a otro apóstol, pero no hay un apóstol vivo hoy. Todos los apóstoles finalmente murieron. Así que ese nombre, por más de 1000 años, nunca se usó en las diferentes iglesias en todo el mundo, en Asia, en América, en Europa, en África, en todos los lugares donde se empezó a predicar el evangelio, se hablaba de los ancianos y de los pastores, pero nunca de los apóstoles. Hasta que a alguien se le ocurrió decir, bueno, es que por el Espíritu de Dios hay apóstoles. Y entonces empezaron a designar apóstoles o a nombrar apóstoles, lo cual obviamente es un grave error. Ciertamente en el Nuevo Testamento existe el nombre de apóstol, pero los apóstoles que mencionan hablan de una función, no de una designación, o sea, porque Dios mismo señaló quiénes serían de los que no lo son. Entonces, estamos estudiando o analizando las escrituras porque tenemos que sacar lo que es correcto de lo que no lo es. Entonces, yo les mencionaba el otro día, si yo me pongo enfrente de ustedes como un ejemplo y empiezo a hablarles en hebreo desde un inicio, finalmente lo que ya les diga adelante ya no tiene sentido, porque lo estoy exhibiendo yo y no estoy exhibiendo a Jesucristo. El domingo les puse un ejemplo, les enseñé algo que dice en el Evangelio según San Juan, y se los dije en hebreo. Y ¿saben qué? La gente se pone mucha atención en lo que dicen, pero no pusieron atención en lo que estaba escrito en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque lo que yo les dije los distrajo de la realidad. Y eso es lo que hace un falso maestro. En vez de aclararte las ideas, te las confunde. Entonces, si yo vengo con ustedes y me pongo una kippah, y me pongo una barba larga, y me pongo a empezar a orar en hebreo, lo que diga después de esto, no importa lo importante, bonito, maravilloso o verdadero que fuere, ya está contaminado, ya está mal, porque ya empezamos mal. Nadie puede exhibirse, el Espíritu Santo es muy respetuoso y su función es exaltar a Cristo, no exaltarse a Él y mucho menos a otra persona. Entonces, esto nos deja ver que en la actualidad tenemos una enorme cantidad de personas que ustedes pueden meterse en internet y van a ver una lista de apóstoles que son autonombrados, y cuando después vemos la vida de cada uno de ellos, lamentablemente son vidas dobles, vidas que tienen pues un fondo no real, no adecuado, y pues para mala fortuna, pues al cabo del tiempo surgen cosas que finalmente declaran que no vienen de parte del Señor. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de leer la Escritura para que esas cosas que vemos no nos contaminen, no nos agarren, no nos pegue. ¿Qué opinas, Rosita? Pues sí, pastor, no hay como conocer las escrituras, porque las escrituras pues son la verdad.
Y hay gente que pues va a la iglesia, pero no tiene conocimiento de la palabra de Dios, de las escrituras, y por eso fácilmente se deja engañar. Es que es muy fácil decir, no, pues voy a presentarles al apóstol tal porque va a dar unas palabras o va a enseñar algo. Y entonces inmediatamente pues ya echaste a perder el mensaje porque estás exaltando a la persona y no el mensaje. Lo importante de una reunión es el mensaje de Dios, no la persona que lo da. O sea, la persona que lo da tiene que estar congruente con el Espíritu de Dios, tiene que ser una persona que tenga como respaldo una vida ejemplar, una vida que no tenga problemas, que lo mismo que es en su casa sea en la iglesia, o sea, no hay doblez, que no tenga tendencias, que sus hijos vivan en sujeción, o sea, una serie de obligaciones o de compromisos que aparecen de Tesalonicenses o de Timoteo, donde menciona cómo tiene que ser la persona. Entonces, cuando la persona no encaja con este mensaje, con ese parámetro, ya se perdió todo lo que diga, por muy importante que sea. Entonces, otra de las cosas que vimos también antes es que una de las cosas que tiene que mostrarse es que la persona debe tener amor. Una la quinta prueba es que debe tener amor, y la persona carente de amor es intolerable, o sea, no es capaz de escuchar o de aprender, sino que solamente está lista para enseñar. Y esto deja ver que no tiene un espíritu de Dios porque no es enseñable. Si alguien viene a la iglesia, pues viene para aprender, viene para escuchar, independientemente de quién esté enfrente. Eso es muy importante. Cuando vengas a la iglesia, pon atención a las palabras del que está enfrente, sin importar si la persona te cae bien o te cae mal, sin importar si sea mujer o sea hombre, sin importar si sea joven o sea anciano. La persona que está enfrente, tú tienes que escuchar. Si el pastor le dio la autoridad o le dio el permiso para compartir, es porque considera que lo que va a enseñar es correcto, está bien, y entonces hay que escuchar, independientemente de que sea la persona. Porque si es que la persona dice, no me cae bien porque no me gusta cómo se peina. Eso no está bien. Esta persona no quiero escucharla porque es una voz de mujer. Bueno, pues si es una mujer, ¿cuál es el problema? O sea, pues, también las mujeres comparten, también las mujeres enseñan. Dios les dio autoridad y capacidad para poder enseñar. Entonces, eso es muy importante, pero claro, yo nunca me pondría a compartir, por ejemplo, un homosexual. Eso no lo haría, porque eso es algo que está en contra de las escrituras. Entonces, o a una persona que tenga tendencias así. Pero finalmente, vamos, si alguien va a la iglesia y aparece el pastor y dice, voy a presentarles a alguien, un amigo, una persona conocida que va a compartir un algo, uno lo escucha. Y entonces escuchas el mensaje y lo haces con amor. Porque yo he visto también con mucha mala actitud de algunas personas que está alguien que no les cae bien y mejor ya no van. No quieren escuchar el mensaje porque la persona que va a compartir no les es agradable. Entonces me doy cuenta que no están escuchando a Dios, no están escuchando a alguien de la persona y no a lo que está enseñando. ¿Tú qué opinas, Nancy? Sí, pastor, yo lo que tengo la duda es, por ejemplo, si se proclaman apóstol, entonces están cayendo en pecado, y entonces todo lo que dicen no tiene sustento. Nada lo que diga tiene sustento. Nada. Nada. Ni tiene por qué proclamarse apóstol, porque nos deja ver que no conoce la escritura. Y todo lo que digan, aunque parezca bueno, y aún lo sea, ya está contaminado. Les he puesto 1000 veces ese ejemplo. Si ustedes tienen una mamila y dejan caer una gotita de aceite, ¿se la darán a su hijo? ¿Un aceite de auto se la darían? No, porque ya se contaminó. Pero así es como tiene que ser. Si alguien da el mensaje, tiene que ser congruente el uno con lo otro. Así que alguien se dice que es apóstol, finalmente eso no es de Dios y no debemos por qué estar escuchando, aunque hable con autoridad y grite, porque esa es una tendencia. Es muy tendenciosa la persona que aprende, que enseña la palabra gritando o manoteando o haciendo alarde de cosas, de fuerza. Eso no es de Dios. El mensaje no tiene que ser de gritería ni de cosas así, porque está exhibiendo otra clase de actitud. Ay, Dios. Espérame tantito. Eso me puso hasta aquí. Ah, no. ¿Dónde le quito? Ah, ya le quité. Ah, perdón. ¿Qué opinas, Angélica? Yo creía que sí era correcto, pero ahorita ya con la enseñanza, veo que yo estaba en error. ¿Qué pasa con las ovejas que están siguiendo a ese tipo de pastores y desconocen? Lamentablemente son cautivas de su propia ignorancia. Por eso, otra vez, la importancia de la iglesia es leer la escritura. Hemos enfatizado eso por años, todo el tiempo. Lean la escritura, lean la Biblia, lean la Biblia. Si tienen duda, vengan y pregunten
porque si no leen, entonces son fácilmente cautivos de cualquier enseñanza, de cualquier corriente. Les dicen una cosa y creen, y ahí van y hacen lo que la gente dice que es. Pero tú cuando conoces, inmediatamente te das cuenta que eso no. Dices, no, permíteme, la Biblia dice esto no es así, porque tienes base. Entonces venimos a la iglesia para aprender, pero venimos a adorar. La parte medular de todo lo que hacemos es aprender a conocer al Señor. Lamentablemente en esta parte del mundo, en la parte de la gente adora a un Dios que no conoce. La gente le puedes preguntar en la calle, ¿crees en Dios? Dice que sí, pero no lo conocen. Ni conocen a Dios, ni Dios los conoce a ellos. ¿Por qué? Porque está en intermedio el pecado. Y a veces tienen buena voluntad, pero tienen falta de conocimiento y por lo tanto no reciben de parte de Dios la bendición que la gente está esperando. Yo he visto mucha gente que tiene un buen corazón, pero lamentablemente hace las cosas en la forma inadecuada porque no conocen a Dios. Así que el objeto principal es venir a adorar al Señor y conocerlo como desea ser conocido y quitar de sus vidas, de nuestras vidas, lo que es incorrecto. Lo que no es de Dios se tiene que sacar a un lado para que podamos demostrar lo que es de Dios y lo que no lo es. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Mi hermana, ¿cómo se llama? Ay. ¿Irma? Irma. Sí. ¿Tiene duda? Irma, sí. No, pastor, estoy escuchando atentamente porque pues nosotros pudiéramos ser, mi hija y yo, fácilmente engañadas porque apenas estamos empezando a analizar la Biblia y pienso que lo que usted nos está diciendo ahorita es muy valioso porque pues bueno, aunque no la hayamos leído mucho, ya empezamos a discernir de lo que es correcto y de lo que no. Por eso me parece importante. Y dudas, muchas, pero sí, poco a poco. Eso está bien. Mientras tenga dudas, esto es excelente. Cuando dejen tener dudas, entonces ya se entra la soberbia. Porque yo tengo 47 años de conocer de la Escritura y todos los días tengo dudas. Así que si alguien no tiene dudas es porque hay soberbia y altivez y ya se perdió el asunto. Noemí, ¿hay dudas? Noemí. Sí, pastor. Pues lo que pasa es que a nosotros, bueno, a donde íbamos también teníamos tenía yo muchas dudas en cuanto a los apóstoles porque supuestamente allá les lavaban los pies y ya los nombraban apóstoles los que eran más ancianos. Entonces ahorita con todo esto, pues como dice usted, o sea, nosotros leemos la Biblia, pero hay muchas cosas que no, pues que no entendemos a veces y ahorita con todo lo que nos está diciendo, pues sí aclara muchas cosas. Y las hemos visto por años, que eso es lo terrible. Y las aceptamos como correctas. Porque eso es lo que va a pasar. Nosotros vamos a una parte y escuchamos algo, pensamos que está bien, porque incluso la gente lo hace. Lavarle los pies, por ejemplo, pues parecería como que está bien, pero no es cierto. No es así, no funciona así. A mí me extrañó, me impresionó muchísimo cuando escuché que el señor Nazón de la Luz del Mundo se llama. Sí. Pues que por supuesto es el apóstol de esa congregación y el Señor lo bañan jovencitas en la congregación, de la congregación, adolescentes lo bañan. Y yo, ¿de dónde sacan eso? O sea, ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesucristo lo bañaban adolescentes, mujeres? ¿De dónde sacan eso? ¿Cómo es posible que los papás permiten que sus hijas vayan vayan a un hombre, porque se diga su nombre, un líder o un algo? Eso no lo puedo concebir, se me hace extraordinario y es de horror para mí. Yo no permitiría que mi hija fuera a bañar a alguien así, o sea, jamás eso ocurriría. Pero ¿por qué ocurre esto? Por la ignorancia. Porque las personas no leen la escritura y ahora lo hacen con lo mejor de sus voluntades. Escuché también, porque de una de las personas que iba a esa congregación, nos sirvió a nosotros como personas que nos ayudaban en la limpieza, y nos platicaba que también ellos iban cada semana, un grupo de mujeres, a hacerle la limpieza a la casa de ese señor. De su casa, no, de un palacio, porque tiene una casa muy grande. Entonces, y decía, bueno, ¿y les paga? No, ¿cómo crees? Esto es gratis. ¿Cómo puede ser? Y van, dice, sí, y hasta nos turnamos para ir varias mujeres y hacer toda la limpieza, lavar cortinas, lavar pisos, lavar muebles, una barbaridad de gente haciendo cosas. ¿Y por qué lo hace? Dice, porque estamos sirviendo a Dios. Esto es un enorme error. Así no se sirve a Dios. Claro, o sea, yo respeto lo que cada quien desea hacer,
No me voy a meter en las congregaciones a corregir sus cosas, pero los que vienen a la iglesia, yo sí tengo el derecho o el deber de mostrarles lo correcto para que no hagan cosas que no glorifiquen al Señor. Entonces, esto se me hizo obviamente espantoso. Que alguien esté bañando, jovencita, se esté bañando a un hombre adulto, porque se dice que es un enviado de parte de Dios, esto jamás lo haría. En la iglesia, si se dan cuenta, jamás hacemos ese tipo de cosas. O sea, no valemos de las personas, no te vales del puesto para provecho, para que las personas hagan algo por ti. Eso no funciona así. El Señor Jesucristo dijo que el más importante en la iglesia es el que más sirve. No el que está arriba para mandar, sino el que está abajo para servir a todos los que están arriba. Así que, si se dan cuenta, el servicio o la enseñanza es completamente diferente de lo que el mundo está ofreciendo, y especialmente en estos días, en donde las corrientes, miles de ellas, están caminando por todas partes, distrayendo a la gente de lo más importante que es el servicio a Jesucristo, el conocerlo, honrarlo y amarlo. Eso es muy lamentable que esté ocurriendo. Muy bien. Creo que se me está acabando el tiempo. No sé si me faltó alguno por preguntarle. A ver, Itzel, familia. Itzel, a ver, ¿qué opina Itzel? ¿Itzel? Sí, soy yo, pastor. Buenas noches. Sí. Claro. Pues igual que mi mamá, como le comentamos en la sesión pasada, pues estamos aprendiendo a discernir de lo bueno de lo malo. Muchas veces lo que creemos no está bien y ahorita nos estamos dando cuenta, pastor. Entonces, si se fijan, no fue tan difícil. ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que hay que señalar ciertas cosas. O sea, no estamos sacando nada extraordinario. No saqué nada que no estuviese en la Biblia. Todo lo que dije está en la Biblia. Entonces, lo que hacemos es nada más hacer que la Biblia aterrice en nuestros corazones, en nuestra mente y nos ubique. Aunque por años vimos cosas, los que ya tienen tiempo, hablo de Rosita, habla de Mario, habla de Vero, que han conocido esto de hace muchos años y lo hemos visto, parecería que es bueno cuando no lo es. Así que esa es la forma en la que tenemos que trabajar aquí para enseñarles el camino correcto y podamos adorar al Señor como merece ser honrado. Ese es mi deber, es mi trabajo. Hermanos, se me acabó el tiempo. Que les bendiga. Buenas noches. Dios esté con ustedes. Gracias. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.